Tío Alberto, mire, usted parece chintololo. Hoy, ¿sabe qué vamos a hacer? Aquí en Azcapotzalco. ¿Sabe usted que antiguamente a la gente de Azcapotzalco se le llamaba tecpaneca? ¿Por qué tecpaneca, tío Alberto? Simplemente porque aquí era el señorío de los tecpanecas. Es más, los tecpanecas le dieron chance a los mexicas de que se vinieran aquí, porque andaban así casi con la lágrima viva, andando, merodeando por las riberas de los lagos, porque no encontraban dónde aposentarse. Entonces aquí los tecpanecas le dieron chance, pero ¿qué creen? Con el paso de los años, y no de los años, vaya usted a saber, esa es la curiosidad que yo tengo, porque usted sí parece chintololo. A los de Azcapotzalco se les dice chintololos. ¿Pero qué será chintololo? Chinto. ¿Cinto? No, ¿verdad? Mejor preguntemos, tío, porque usted sí parece chintololo. Tío Alberto, vamos a preguntarle, ¿por qué a los de Azcapotzalco se les llama chintololos? Bueno, chintololo es una palabra náhuatl que significa tzintli, es pompi, grande. Lolo es nada más un aumentativo. El tío Lolo. El tío Lolo. No, no es cierto, pero bueno. O sea que, Chihuahua, no me la sabía, con razón. Yo decía que el tío Alberto era chintololo. No, mire, a las pruebas me remito. ¡Órale! ¡Puro barro negro! ¡Puro barro negro! Maestro, gracias. Qué buenas tradiciones tienen aquí en Azcapotzalco. Claro que sí. ¿Cuál es la versión que tienen? ¿Por qué a los de Azcapotzalco le dicen chintololos? Bueno, aquí la versión que se cuenta es de que hubo una hormiguita que fue la que descubrió el alimento. Gracias a eso descubrió el maíz. Que estaba ¿No era escondido. porque no tenían pompa? Bueno, eso es aparte. Aparte de que era una A ver, hormiguita. ¿hay una hormiguita? Ajá, pero tenía su cabuz muy grande. Y gracias a eso se les conoce a ellas como chintololas, o también como los chintololos. O Los sea, famosos chintololos. que la hormiguita era chinera, así, petacona, Así es. como mango petacón. Sí, era demasiado petacona. Y de ahí ya viene ese origen de El- la palabra. De la palabra chintololo. Miren, y es que a lo mejor puede tener razón, porque dicen que Azcapotzalco la palabra significa como lugar de hormigas o termita, algo así, ¿no? Y de hecho el símbolo que representa que Azcapotzalco es la hormiga. ¿Por qué a la gente de Azcapotzalco se le dice chintololo? Bueno, es que existen varias versiones. Una de las más Es lo que me sonadas- estoy dando cuenta. Una de las más sonadas es que cuando los campesinos se agachaban para recoger las siembras o a sembrar, a ellos se les inflaba con el aire su calzón y pensaban que tenían un gran cabuz. Por eso es que se dice eso. O sea que a la hora de sembrar enseñaban el mango petacón. Sí. ¿Sí? Fíjate, ¿y en dónde estudias? En la preparatoria bachilleres 18. Oye, es que qué listos son aquí, ¿eh? ¿Mande? Son muy listos la gente de aquí. Sí, claro, es Azcapotzalco. ¡Ay, gracias! ¿Me puedes decir por qué a la gente de Azcapotzalco le dicen los chintololos? Significa que estamos de cabuz grande. Ay, no me digas. Sí, ¿Sí? ¿Petacones? sí, petacón. Oiga, pero no les molesta que les digan chintololo. No, claro que no. Me parece que es algo muy bueno. Donde hay. Pues eso es cierto, ¿eh? Escritores tan antiguos como Alba Iztlizóchitl o Fray Bernardino de Sahagún hacen mención de la belleza que tenían los tecpanecas o chintololos. Ay, ojitos pajaritos, tío Alberto, hasta te quieres venir acá a casar, pero ya estás casado, ni modo. Échale un ojito a los chintololos, a los tecpanecas, a los de Azcapotzalco, porque es tu delegación, tu pueblo, San Juan Tlihuaca, tu barrio. Pues ahí lo estamos viendo. Cuídanlos, quiéranlos, ahí nos vemos.